Hola a todos y gracias por estar aquí. Gracias por haber seguido las primeras dos partes de Mi Horno es tu Horno. Hoy vamos a seguir con una parte muy importante que es la chimenea, la colocación, luego el aislamiento y a seguir la cobertura externa de lo que va a ser nuestra bóveda, muy importante para las intemperies, para aquellos que decidan construir su horno sin un techo alrededor. Vamos a seguir ya. Al encender leña al interior de nuestro horno o hornilla, va a generar inmediatamente humo. Necesitamos una chimenea con ciertas características que logre evacuar lo antes posible y en modo eficaz todo el humo que se genera de la combustión. Por eso tienen que tener un cierto diámetro y longitud, aparte de tener un dispositivo que comúnmente es para regular el tiro, que es mariposa, que cierra totalmente o parcialmente el conducto. La colocación de la chimenea en este tipo de horno es prácticamente sobre la galería de puerta. Gracias a esta posición, dirigimos el fuego primero en la bóveda, calentándola, muy importante, para luego desprenderse en gases. Esto es indispensable porque vamos a encontrar mayor beneficio a la leña que estemos quemando al interior. Si es verdad que el conducto a seguir de la chimenea es de apenas 1 milímetro o a veces menos, el primer tramo, los primeros 40-50 centímetros, tiene que ser un tubo de una cierta capacidad y robustez. Ahí vamos a tener una temperatura bastante alta, casi como la del horno. Hechas las pruebas y las mediciones del conducto de la chimenea del primer tramo, decido de hacer una boca gracias a la forma de la radial, escarbar en el ladrillo dando una forma semicircular donde hacer un pequeño escalón y apoyar el primer tramo de este conducto. Prefiero así antes de hacer cualquier hueco con el taladro porque a nuestro horno no les gustan las vibraciones. Bueno, lo que se ve aquí es el arco superior de la puerta, donde he prácticamente marcado y cortado casi por totalidad el ladrillo central para luego inserir lo que es el conducto, el caño de la chimenea. No lo he cortado del todo, lo he dejado un par de centímetros antes para que con su cuerpo entero me diese bien la línea del arco y respetara las mediciones. Una vez que los ladrillos del arco de la puerta se secaron, lo que hice simplemente fue terminar de cortar el ladrillo precortado. Esto me abrió prácticamente el sitio para el conducto de la chimenea, lo fijé en su escaloncito y le eché un par de ladrillos a su alrededor para seguir la línea y la base de la chimenea en ladrillo. Una imagen del conducto de la chimenea, donde vemos la mariposa totalmente abierta. En esta posición los gases circulan libremente. Y les recuerdo que podemos regularlo desde el exterior con una manijita generalmente y así regulamos el tiro y la funcionalidad y la capacidad de descargue de nuestra chimenea. Arco terminado, chimenea colocada, paredes de la chimenea a primera base colocados y también hemos alisado todo lo que es el exterior de la bóveda del horno. Lo hemos terminado con cemento refractario y esperamos que se seque para pasar luego a la fase de aislamiento, muy importante. La eficacia de un horno está toda en la capacidad de mantener una temperatura por un tiempo prolongado. Está claro que no va a ser eterno, está claro que vamos a tener que quemar una cierta cantidad de leña. Cuánta leña tenemos que quemar dependerá del aislamiento que ustedes logren hacerlo. Los paneles de lana de roca resultan muy útiles al momento de aislamiento de nuestro horno. Son prácticamente fundamentales. Tenemos que mantener la temperatura al interior del horno alta, constante y en el tiempo. Para ello lo sujetamos con alambre y lo que es la malla de gallinero comúnmente llamada y lo tensamos suficientemente para que se adhiera bien a la superficie de la misma bóveda. Arcilla espansa, leca, arlita. Depende de donde ustedes vivan, pueden encontrar este elemento. Es una piedra muy ligera que tiene la característica de, aparte de ser muy resistente, tiene la característica de aislamiento. Es muy bueno para la realización de la bóveda, mejor dicho, del aislamiento de la bóveda, junto a un encofrado que vamos a preparar paso a paso en la parte baja. Debido a la forma de la pequeña piedra y del cemento refractario junto al agua, las primeras capas van a ser bastante enchastrosas. Tengan paciencia y apliquen una pequeña capa, déjenla secar
apliquen la segunda y a seguir. Van a lograr un caparazón resistente, ligero y, como les decía antes, de aislamiento térmico excepcional. Para el encofrado elegí unos paneles de madera bastante flexibles, sutiles, que me permitan flexionarlos y darle un poquito de forma y seguir la línea del horno. Al principio la arlita, como les decía, es muy ligera y es prácticamente un poco difícil tratarla, es como querer hacer una columna con canicas. Logrado nuestro espesor y forma, le damos un alisado con cemento refractario nuevamente de apenas un par de centímetros. Seguimos dándole forma y esperando los tiempos de secado. Muy importante no aplicar más capas cuando todavía está muy húmedo. Pasada una buena semana de secado de la parte superior de bóveda, podemos animarnos a encender pequeños fuegos en la hornilla. Lo que queremos es levantar lo suficiente la temperatura para que el agua que contiene el cemento en las partes más internas evaporen con lentitud, nunca hiervan y expandan. Pasada otra semana podemos intentarlo en la bóveda superior. Hacemos un fuego un poquito más atrevido quizás, pero nunca más que esto. Tenemos que evitar el esfuerzo y el estrés térmico violento en nuestro horno que todavía está muy joven. La terminación o el acabado de nuestro horno muchas veces ocupa un factor estético. Sin embargo, los invito, sobre todo a aquellos que dejen su horno a la intemperie, una terminación con un cemento justamente resistente al agua, a la lluvia, a la misma intemperie, a polvo mismo, porque así vamos a prolongar la vida de nuestro horno evitando rajaduras prematuras. Preparamos todas las superficies en las paredes con un encalado, visto que en este caso vamos a cubrir la pared con piedra natural. Obviamente se puede hacer con cualquier otro tipo de cobertura, como cerámico, o muchos deciden pintarlo. Está claro que aquí juega un valor estético y pueden elegir lo que a ustedes les parece bien. Trocitos de papel, proyectos, croquis en mi mente, tratando de ver cómo hubiese sido o cómo no hubiese sido. Al final no fue este. Estoy anticipando lo que va a ser el próximo video, los accesorios y puertas. Este fue otro pedacito de papel que encontré por ahí y al final tampoco fue este, pero me estaba acercando. Este tampoco. ¿Quién puede decir que no a una buena pizza? Y por más que no sea buena, siempre la haces tú en casa, tiene otro gustito. Les agradezco mucho haber estado conmigo y les invito al próximo video. Vamos a completar otras cosas, despacito, juntos, siempre podemos. Gracias y a la próxima.